Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentasB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 30 de Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y estoy súper contento como siempre que estés aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 29. Y si te gusta el contenido, por favor, pues déjame una calificación y comentario en iTunes o YouTube. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. El tema del episodio de hoy es algo bien importante en las ventas y no es tan fácil de implementar. Okay, estamos hablando del tema de persuasión y estoy aquí con alguien que han escrito un libro de persuasión, Borja Castella. Borja, bienvenido al episodio 30 del Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chris. Me encanta el número 30, entonces ahí cuadrado. Y nada, un placer y súper fan del podcast. Lo he estado escuchando estos días y me gusta mucho y me gusta que aporta mucho valor, que es lo importante, ¿no? Chévere, chévere. ¿Y por qué te gusta el número 30? Porque es una cifra así cuadrada, cercana Ajá. a mi edad, así que creo que estoy justo en el momento, en el número bueno. Ok, sí. Sí, estoy en mis 30 también, entonces, pues, a mí me gusta. Exacto. Pues, cuéntanos un poquito de ti, Borja, por qué has escrito un libro de persuasión. Yo entiendo que obviamente tú eres de España, pero ahora vives en Sao Paulo, en Brasil. Entonces, ¿qué te llevó a escribir un libro específicamente de persuasión? Y cuéntanos un poquito de tu experiencia detrás. Bueno, la idea del libro la llevo ya pensando hace muchos años. De hecho, desde que empecé mi carrera dentro de LinkedIn, que fueron 7 años maravillosos, ¿no? Salí de esa empresa hace pocos meses y ahí ya empecé a cuajar, digamos, esa idea de escribir un libro sobre la habilidad que considero más importante para cualquier profesional de ventas. Para cualquier profesional, de hecho, pero en ventas todavía más porque es una habilidad que tienes que usar 99% del tiempo, ¿no? Entonces, entre diferentes estudios que estuve haciendo, ¿no? Que siempre me encanta leer sobre el tema, psicología comportamental, por ejemplo, siento que siempre es algo que me ayuda mucho en ventas. Aristóteles, que también es la gran inspiración que he conseguido, el gran creador de la teoría de la persuasión en su libro La retórica también. Todo eso me inspiró mucho para seguir mejorando esa habilidad y luego ir aplicándola, ¿no? Ir viendo qué cosas funcionaban, qué cosas no durante las llamadas y luego el momento que digamos de clímax, donde me di cuenta que esta teoría, entre comillas, que había creado para mejorar la persuasión funcionaba, es cuando ya conseguí el mayor reconocimiento que puede tener un profesional de ventas, que es recibir el premio a mejores resultados del mundo, ¿no? Compitiendo con miles y miles de profesionales, ¿no? A nivel de resultados, de ventas. Este fue cuando tú estabas trabajando con LinkedIn. Exacto. Eso Wow, fue en el 2018. En el Sales Kickoff que hace cada año. Cada año LinkedIn pues junta a todos los profesionales del mundo en un único lugar. En este caso fue en Miami, ahí fue el momento que dije, wow, esto realmente está funcionando, ¿no? Y ahí está la clave en mejorar esta importantísima habilidad que está muy de moda ahora, ¿no? Está dentro de la familia de los soft skills, ¿no? De las habilidades interpersonales. Sí, sí, sí. Y también, obviamente da para hablar un podcast entero, es una palabra que está muy contaminada, ¿no? Lo primero que muchas personas piensan es que a lo mejor, no sé, en el libro van a ver una serie de técnicas de manipulación, ¿no? Cualquier connotación negativa que todavía tiene esa palabra. Esto es algo interesante porque muchas personas piensan que persuasión es una manera para manipular a alguien y obviamente no queremos manipular nada, solamente queremos ayudar y al fin pues cerrar una venta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre manipulación y persuasión? La diferencia es enorme. Y como yo siempre digo,
la persuasión es la capacidad de mostrar tu proposición de valor de una forma que sea escuchada y que sea convincente. No tiene nada que ver con manipular a nadie. Es mostrar tu proposición de valor de una forma elocuente, donde se vea clara el elevator pitch y donde apliquemos diferentes habilidades de mejora para que sea clara ese mensaje, ¿no? No tiene nada que ver, pero ha pasado, y también ha pasado a la propia profesión de ventas. La imagen que tenemos del profesional de ventas hace 20 años no tiene nada que ver con la imagen que tenemos ahora de ventas consultivas. También la imagen del profesional de ventas siempre ha sido como de manipulación también. Ajá. Y esa palabra ha cambiado, igual que ha cambiado la propia profesión de ventas, ¿no? Entonces, claro, era manipulación porque también la propia profesión de ventas hace años se tenía esa idea, ¿no? No era como ahora. Es una venta estructurada, es una venta que está basada en los desafíos y necesidades del cliente. Y es una palabra, persuasión, tan contaminada, y manipulación, como digo, tiene que ver con falta de integridad. Y esto no tiene Sí. nada que ver con eso. Todo lo contrario. Los mejores profesionales de ventas que conozco son los más íntegros, ¿no? Sí, es cierto. Y desafortunadamente la profesión de las ventas tiene una mala fama por todas esas personas que están manipulando, engañando, solamente enfocado en ellos, no están enfocados en ayudar a sus clientes, no están aplicando un proceso, algunas herramientas tácticas. Entonces, otra pregunta, y esa es una pregunta que a veces yo hago a mis audiencias dentro de las conferencias, y es, las ventas para ti son un arte o una ciencia. Para mí sería, buena pregunta, sería más un arte, realmente. Porque no siento, y por mi experiencia también, no solo vendiendo directamente, sino liderando equipos, Ajá. puedes dar todas las herramientas, todos los consejos, pero como es un arte, a veces tú puedes tener todo perfectamente estructurado, pero tienes que tener una capacidad de saber articular todo como una orquesta, ¿no? Entonces, realmente, por eso lo considero más un arte, ¿no? Porque no hay un libro que hagas A, B, C, D y vas a ser una máquina de ventas. No funciona así. Entonces, lo considero mucho más un arte. Sí, pues obviamente mi enfoque en las ventas es más en la ciencia. Yo tengo un enfoque en las habilidades duras, Claro. pues en los procesos, las tácticas de prospección, negociación, la presentación de una propuesta, seguimiento. Entonces, entendiendo que la persuasión es un arte, si queremos implementar tácticas de persuasión, me imagino que aún hay una ciencia detrás, ¿sí? Claro, también, exacto. Y es interesante que lo comentas porque y es igual de importante, ¿eh? Lo que tú comentas son habilidades duras, habilidades técnicas, hard skills, ¿no? Pues eso es importantísimo en ventas. Pero luego hay una parte blanda, ¿no? Soft, que es la persuasión en sí, ¿no? Que es lo que es más un arte dentro de ventas. Porque he visto muchas veces a personas que le das todo un proceso de ventas y todavía no consiguen, ¿no? Conectar con el cliente final, ¿no? Inclusive teniendo una venta muy estructurada, que es esencial, por cierto. Pero aquí Chévere. es la parte más soft, ¿no? Pero igualmente, obviamente, se puede mejorar, y los soft skills se pueden mejorar igual que los hard skills, ¿no? Hay siempre un mito de que es mucho más complicado de hacerlo. Sí que considero que es más difícil que mejorar un hard skill, porque muchas veces, por ponerte un soft skill, empatía, mejorar la empatía es mucho más difícil que aprender geografía, ¿no? Que es lo que pensamos como hard skill. Pero se puede mejorar y mucho, y lo único es el mismo proceso y saber cómo aprendemos mejor y tener ese autoconocimiento también. Chévere. Sí, y también, pues, siempre yo digo a mis clientes, tenemos que generar empatía con un prospecto antes de hacer las preguntas para entender su necesidad, porque cuando estamos generando empatía, estamos, pues, ganando confianza, ¿ok? Y obviamente, cuando tenemos más confianza, el prospecto va a ser más transparente con nosotros y darnos la información que necesitamos. Si no generamos esta empatía y confianza, pues tal vez ellos van a ver a nosotros como un vendedor y alguien que quiere manipular de nuevo y intentar engañar y cerrar una venta. Totalmente. Y en términos de la ciencia detrás de empatía, yo diría que podemos mirar las redes sociales de un cliente, encontrar algunos factores en común, podemos buscar en Google, encontrar algunas tendencias, entender más de su mercado, de su empresa, de su competencia, de sus clientes, y con toda esa información vamos a empezar a generar más empatía porque estamos mostrando que nuestro enfoque está en ellos y no en nosotros. Totalmente.
cuando yo estaba mirando tu perfil de LinkedIn, ustedes para que sepan, yo conocí Boja a través de, no, fue Instagram, sí, Fue fue Instagram, de Instagram, hecho. sí. Sí, es verdad, fue Instagram. Entonces Boja dejó un comentario, un post mío en Instagram y ahora está en el Vende Diferente podcast. Entonces, tan sencillo, solamente tienen que dejar un comentario. Mejor si tiene un libro sobre un tema de ventas, obviamente, como él, porque eso es lo que generó el interés. Y luego, Boja, pues yo vi que la persona quien escribió tu prólogo es Jonathan Lloyd y él también es amigo mío. Entonces, Mira, ya qué pequeño es el mundo. tenemos amigos en común. Yo conocí Jonathan Lloyd en una conferencia donde estábamos compartiendo tarima en Bolivia. Mira, en Bolivia. Sí. Y una cosa que yo vi en tu perfil que es interesante es... ¿Dónde está? Yo lo escribí aquí. A ver, ¿Cómo ser más carismático? Yo sé que eso es importante porque las personas pues, persuasivas generalmente son más carismáticos. Entonces, ¿cómo podemos ser más carismáticos si no somos personas, tal vez somos introvertidos, no nos gusta hablar en público, no nos gusta la atención, pero queremos ser más carismáticos para ser más persuasivos? Exacto. De hecho, en el libro comento la metodología de persuasión que desarrollé en el libro. Uno de los elementos esenciales para ser persuasivo es ese que comenta, ser carismático. Que también, por cierto, es una palabra muy contaminada, igual que persuasión. Precisamente cuando pensamos en carisma, pensamos como lo que tú comentas, alguien extrovertido, ¿no? Que está ahí en el palco, que es un gran orador, ¿no? Nos viene muchas veces esa imagen. Incluso también pensamos que muchas veces se nace carismático. No que se hace, ¿no? Muchas veces pensamos que esas personas tan carismáticas son así naturalmente. Y aprovecho para recomendar ver los primeros vídeos de Steve Jobs haciendo presentaciones para que las personas se motiven, porque realmente era pésimo, era cero carismático. No tiene nada que ver con la persona hipercarismática que tenemos en los últimos años de su carrera dando esos discursos en Stanford. Entonces, hay un ejemplo de cualquier persona puede mejorar el carisma y lo considera una habilidad, de hecho. Y volviendo al tema de introvertidos, todo lo contrario, las personas más carismáticas que he conocido son muy introvertidas, porque tienen varias fortalezas muy buenas, muchos introvertidos. El primero, la escucha activa, que es un elemento esencial para ser carismático. De hecho, las personas que percibimos como carismáticas muchas veces sentimos que son carismáticas. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir especiales. ¿Y por qué nos hacen sentir especiales? Porque nos escuchan atentamente, nos preguntan, se interesan por nosotros. Entonces, alguien introvertido, por ejemplo, como el Dalai Lama es una figura mega carismática. Y es todo lo contrario de lo que podemos imaginar de una persona extrovertida, ¿no? Sino todo lo contrario, es introvertido, pero su poder de carisma se basa en esa escucha activa impresionante, de estar contigo, acompañándote en todo lo que te dices, hacer preguntas y hacerte sentir valorados, hacerte sentir importante, que es una necesidad básica humana, ¿no? Ok, entonces a través de la escucha activa estamos mostrando a nuestro cliente que valoramos mucho su opinión y su tiempo, ¿sí? Totalmente. Y Ok. mostrar interés. Dentro de la escucha activa también Estamos un elemento mostrando muy interés. importante. Mostrar interés genuino, preguntarle por su vida. Y, vi que trabajaste aquí 5 años, ¿cómo fue la experiencia? Y ahora, ¿cómo estás con tu desafío? Es decir, esa persona con la que estás hablando es el centro de todas tus atenciones. Y tienes que tener esa curiosidad como de niño, de querer saber todo sobre su vida profesional y personal, ¿no? Entonces, mostrar ese interés es esencial y, como digo, es una necesidad básica humana. Es decir, todo el mundo tiene esa necesidad de sentirse valorado, sentirse importante. Y yo cuando entraba en llamadas, lo que pensaba tenía un truco visual de imaginarme en la frente del prospect, ¿no? Un cartel que decía, hazme sentir importante, hazme sentir valorado. Y esa era la actitud con la que entraba. De Mary Kay Ash. Sí. Sí. Yo tengo esta citación en un curso mío, se llama Seguimiento Efectivo. Y es una parte de fidelización del cliente y siempre tenemos que imaginar que ese cliente tiene un cartel grande alrededor de su cuello que dice, hazme sentir importante. Chévere. Sí, fíjate. Sí. Mira, exactamente lo mismo. Sí, es cierto. Y entonces, aparte de escuchar, ¿qué más podemos hacer para ser carismático en la parte de persuasión? Por ejemplo, las personas carismáticos, en mi opinión, generalmente son
son chistosos o tienen un buen sentido de humor. ¿Eso es parte o no tanto? Bueno, eso es interpretable. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo considero un factor determinante. Obviamente el humor siempre va muy bien para conectar. Y a mayor conexión, mayor Sí. persuasión, que también comento en el libro. Y sonreír, por ejemplo, es una cosa muy importante para crear empatía en poco tiempo. Los mejores profesionales de ventas que he conocido tienen una habilidad increíble, que es sonreír todo el tiempo en cuanto hablan. Con un ligero sonriso todo el tiempo hablando. Es impresionante, ¿no? Porque crean empatía en muy poco tiempo. Pero hablando de eso, otro elemento esencial para ser realmente carismático es la credibilidad. ¿Y cómo Ujú. construyes credibilidad en ventas? Pues teniendo un conocimiento amplio, posicionándote como un experto en el tema. Es decir, si tú estás hablando con ese tipo de industria, estás hablando con esa empresa, eres un experto en esa industria, sabes los desafíos que está pasando esa industria. Automáticamente te vas a posicionar muchísimo más carismático porque se te ve que eres un experto, que eres habilidoso. Y al final todo el mundo quiere escuchar expertos, ¿no? Y entonces ahí te va a dar muchísimo más carisma tener esos conocimientos. Chévere, chévere. Am, entonces, también en este tema de persuasión hay otros campos en el mundo de ventas como PNL, okay, programación neurolingüística Exacto. y neuroventas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que la gente está aprendiendo en PNL y persuasión? Porque muchas personas también piensan que si quieren ser persuasivos en las ventas, deben estudiar neuroventas y tácticas de PNL. ¿Es cierto o no tan cierto? Creo que es una ayuda y te puede dar grandes ideas, te puede dar insights que puedes aplicar y luego tú ya personalizar para tus ventas B2B, por ejemplo, ¿no? Pero no lo considero tan esencial. Yo considero mucho más la práctica diaria y sobre todo en ventas B2B, ver lo que funciona o lo que no. Yo, por ejemplo, he estudiado mucho PNL, también estudié mucho, teorías aristotélicas, psicología comportamental, libros de autoayuda, de todo, ¿no? Pero al final Sí. tienes que ir viendo lo que realmente funciona. Y muchas cosas de PNL no sé cuánto realmente me han ayudado en ventas B2B. Y yo creo que muchas veces es más la práctica, el preguntar feedback de cliente. Por ejemplo, la teoría, el método de persuasión que tengo en el libro, el 50% está basado en feedback del cliente. Cuando me compraban, hacía la pregunta que nadie hace. ¿Por qué me has comprado? ¿No? ¿Qué te ha llevado a comprar esta solución? Iba colocándolo en casillas. Ah, porque me encantó la forma en que transmitías la pasión del producto, cómo mostrar la proposición de valor, el elevator pitch. Conseguía ir encuadrando el feedback de clientes en casillas, ¿no? Y Sí, luego mucha práctica. chévere. Sí, eso es algo que siempre debemos hacer. Incluso más si perdemos una venta, debemos entender por qué perdimos y podemos siempre seguir mejorando nuestra oferta. Pero muchas personas no hacen la pregunta, por qué ganamos? Okay. Tal vez es, sí, ganamos, perfecto, cerramos la venta y comenzamos con la entrega de servicio, pero es una pregunta importante entender, porque Exacto. incluso recibir la retroalimentación de por qué ganamos, obviamente podemos asegurar que vamos a repetir lo que estábamos haciendo, Exacto. cuáles fueron las razones Totalmente. por las cuales que ganamos. Claro. Y ahí pasa mucho, la gente le da, en Colombia, ¿no? Muchas veces pasa, me da pena preguntar eso, ¿no? O me da pena preguntar cuál es vuestro proceso de compras, ¿no? Es muy importante hacer preguntas directas al cliente, tanto cuando compra, cuando no, cómo es su proceso de compras, quién toma decisiones, siempre hay que ser Sí, directo, pero educado, obviamente, ¿no? Pero a veces mucha gente tiene miedo de hacer esas preguntas, ¿no? e incluso pedir la venta. Ok, Sí. nos toca, porque no vale la pena tener un pipeline lleno de, déjame pensarlo, lo estamos revisando, necesito más Exactamente, tiempo. Pues, ¿por exacto. qué estás revisando? ¿Por qué necesitas más tiempo? ¿Con qué más tienes que hablar? ¿Ok? Tal vez Exacto. yo puedo tener una conversación con ellos. ¿Ok? ¿Hay alguna razón por qué ustedes no harían la compra hoy? ¿Hay alguna razón? ¿Ok? Esas son preguntas directas, pero no son ofensivas tampoco. ¿Ok? Exactamente. Y es muy Súper. importante, como bien sabes, Chris, en América Latina un problema que tuve, no un problema, ¿no? Pero una adaptación importante para mí, porque yo hacía ventas en Europa, ¿no? Entonces, obviamente, era muy diferente de cuando llegué en América Latina y me puse Sí. a vender en países como Colombia, México, etcétera, porque ahí a todos les encantan las cosas. Lo que les muestra, la solución les encanta, porque no saben decirte que no y no saben ser directos, ¿no? Entonces, muchas veces salías de muchas llamadas y no sabías el porcentaje de probabilidad. Salías Ujú. diciendo, ah, pues yo creo que 50%, ¿no? Entonces, todavía más importante en América Latina ser directo para entender bien la probabilidad de cierre de eso.
Sí, yo recuerdo cuando yo comencé a vender aquí en Colombia, después de algunas reuniones, yo recuerdo una específicamente fue con un amigo de Estados Unidos, quien es un dueño de una empresa aquí, y yo estaba con ellos, y estaba él y como tres otros directores, y al fin de la reunión, sí, Chris, genial, arrancamos, nos encanta todo, y ya, no escuché nada más. Pasa mucho. Sí, y yo estaba pensando, pues, eso no tiene sentido porque ellos estaban diciendo, sí, vamos a arrancar, genial, eso es buenísimo. Y Claro. luego, pues, tenía que hablar con mi amigo de Estados Unidos a entender, pues, qué pasó al fin, por qué no quieren seguir, no, es que tomamos otro camino, bla, 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 pero ellos no querían decirme nada, sí, entonces es súper importante ser directo. Entonces, con el tema de persuasión, me gustaría como tomar el camino de un vendedor súper exitoso como tú, desde el momento de agendar una cita y luego entrar a una reunión de ventas B2B. ¿Qué haces tú para ser más persuasivo, carismático, escucha activa, para obviamente conseguir los resultados buenísimos que tú estabas consiguiendo cuando estabas con LinkedIn? Pues lo primero de todo es poner en práctica todas las cosas que comento en el libro en cada parte del proceso de ventas. Por ejemplo, Ok. en la primera, en la disco, ¿no? Una vez ya entramos en el proceso de ventas, hemos prospectado, que también hay que ser muy persuasivo prospectando en LinkedIn, por ejemplo, intentar crear reciprocidad, mensajes cortos. Bueno, eso daría solo por una sesión para hablar de prospección en LinkedIn, ¿no? Sí, pues voy a invitarte otra vez para hacer un podcast solamente sobre LinkedIn. Pero Perfecto. una pregunta aquí. Sí. um, ¿Es bueno escribir un mensaje en LinkedIn pidiendo una reunión en el primer mensaje o en qué mensaje debemos pedir tiempo con el cliente? A mí me gusta ponerlo en el primer mensaje. O sea, aunque sea una llamada, me gusta poner llamadas, hablar de una llamada rápida de 10 minutos. Me gusta ser muy, muy directo en Ok, ese sentido. Pero también que te podemos hablar largo y tendido, el objetivo del primer mensaje también es empezar una conversación, sí, no vender. sí, Entonces, ese es el mindset que tenemos que tener cuando mandamos un mensaje. Y comportarte como te comportarías en la vida normal. Igual que si vas a un evento y conoces a alguien, no le vas a decir, tengo estos 5 productos y te hago un 10% de descuento. No, primero probablemente te vas a presentar, ¿no? Soy Borja y te contacto por tal razón. Entonces, hay que a veces comportarnos muy parecido a como nos comportaríamos presencialmente y sobre todo, muy importante, mensajes cortos. sí. Cortos, un Es, elevator pitch de una frase. es increíble el número de mensajes, Boja, que yo recibo cada día de personas enviándome su pitch y es Sí, un párrafo así. incluso dos, tres párrafos con links, y al fin están pidiendo tiempo conmigo. Incluso están pidiendo como una reunión, pero me gusta lo que estabas diciendo. Mira, Claro, tienes 10 minutos para hablar conmigo. sí. Eso es siempre mejor pedir un tiempo específico, 10 minutos, 15 minutos, en lugar de decir, me gustaría tener una reunión contigo. Exacto. Sí, Sí, y yo siempre lo comento así, tienes 10 minutos solo para ver vuestras necesidades y ver si realmente puede aportarte valor. ¿Vale? exacto. Y siendo sincero y claro y corto, por el amor de Dios. Lo bueno es que si mandas un mensaje corto, directo, con tu elevator pitch claro y creando un poco ese misterio por conocer más, te vas a diferenciar del 90% de los que mandan mensajes en LinkedIn que son pésimos, ¿no? Entonces, totalmente. Chévere. Sí. Listo, entonces ya logramos agendar una reunión en LinkedIn, Perfecto. ok, y el cliente dice, sí, ok, puede ser una videoconferencia hoy en día, entonces ya tenemos una videoconferencia de 10 minutos con el cliente, ya entramos, ¿qué sigue? Perfecto, genial. Entonces, bueno, dentro de la primera llamada con esa persona, como bien comentas, siempre hay que poner el vídeo, la cámara, siempre. No importa si el cliente no la pone, tú la pones porque tu objetivo es crear empatía con él. Entonces, ¿Qué pasa si el cliente no quiere prender su cámara? da igual, tú la pones. Lo Sí, no, importante es no, el pero, conectar. ok, pero ¿qué podemos hacer para que el cliente Ah, se prende su cámara? lo podemos sugerir.
Oye, Okay. no te estoy... Puedes hacerte un No, poco no, no, loco no, también. no te veo, no te veo. No te estoy viendo. Yo ya hacía un poco loco también. Sí. Si funciona, genial. Si no, como digo, tú continúas con la cámara y ya está. Pero sí que es bueno, como comentas, por lo menos intentar ya hacernos el loco, ¿no? Para ver si coloca también la cámara. Si no, como digo, siempre nosotros tenemos que colocar la cámara porque somos los que queremos crear una conexión rápida con esa persona y si no, nos ves muy difícil. Entonces, eso. Lo Chévere. primero de todo, lógico, sonreír en la llamada. Tenemos que pensar que tenemos pocos minutos para crear una conexión lo más rápido posible con esa persona. Como si fuera una primera cita que tengo que crear una muy buena impresión en muy poquito tiempo. Entonces, la disco, esa es la actitud. Y como comentábamos con ese ¿Y truco qué tal, visual, qué tal el saludo también? Porque obviamente tenemos que comenzar con una sonrisa. Borja, ¿cómo sí, vas? Un gusto conocerte. Muchas gracias por aceptar la reunión. Pero también hay gente que, que tiene un saludo un poquito exagerado, como, hola, ¿cómo estás, Borja? O hay gente totalmente, que no hacen totalmente. ninguna saludo, tampoco sonrisa. Obviamente aquí no estamos proyectando esta actitud que necesitamos, Total. pero generalmente yo hago, pues obviamente hay muchas personas escuchando, entonces no pueden ver los videos, si quieren ver el video está en YouTube, pero generalmente es algo como, hola Borja, ¿cómo estás? Buenos días. Exacto. Algo súper sencillo, pero también para mí la sonrisa y este saludo rápido es el nuevo apretón de mano. Exactamente. Es en el mundo virtual, sí. Totalmente, ¿no? Y como bien comentas, la virtud está en el término medio. Tampoco entrar muy exagerado que parece que estás actuando, ¿no? Entonces, Sí, con naturalidad, la máxima simpatía que consigas, sonriendo, y muy importante, presentarte, y automáticamente cuando te presentas ya suelto mi elevator pitch. Ya estoy soltando en mi propia presentación mi elevator pitch. Que como digo, el elevator pitch, que comento largo y tendido en el libro, no es un pitch de ventas de 2 minutos contándote los beneficios, que mucha gente confunde con hacer todo un pitch de ventas súper largo. Un elevator pitch bien hecho es una frase que simplemente describe cuál es el valor de la solución. En mi caso, ok. por ejemplo, con LinkedIn, podría ser, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Soy Borja Castelar y trabajo en LinkedIn corporativo. ¿Y qué hacemos en LinkedIn corporativo? Estamos transformando la forma en que las empresas captan al mejor talento. Sí, Ya suelto mi elevator pitch en mi presentación y lo voy repitiendo durante la llamada, ¿no? Y es importante que sea muy corto y como siempre digo, el elevator pitch no es el resumen de la película, es el trasfondo de la película. Es el mensaje final de la película. Por ejemplo, Gattaca es mi película favorita, que siempre comento que es mi película favorita. Es una película futurista. Y si tengo, y mucha gente... ¿Cómo se llama? Gattaca, Gattaca. No ¿la sé conoces? si lo he visto, ¿no? ¿Con quién? ¿Qué actores Pues protagonistas? mira, está cuando no eran famosos en la época, ¿eh? Pero está Emma Thurman, Jude Law, Ethan Hawke, actores súper famosos. Oh, ok. En esa época no eran famosos, ¿eh? O sea, era una película de bajo presupuesto Es y... futurista, es del futuro. sí, Ok, exacto. voy a verlo porque yo amo todas esas películas del futuro. Pues tienes que verlo. Te va a una de, encantar. una de mis películas favoritas es The Martian con Matt Damon. ¿Has visto Sí. esto? Sí, Sí, la he visto, la he visto. amo esta película. Sí. Y todo lo de Tarantino también son muy buenos. Pues te va a encantar, ya me contarás. Entonces, Chévere. volviendo al tema de la película, claro, muchas personas creen que un elevator pitch es contarte el resumen de la película. Es decir, decirte, pues mira, en un futuro posible hay un protagonista que no nace en un laboratorio, nace de reproducción natural y tiene que luchar contra las injusticias, bla, 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 un rollo que nadie te va a escuchar. Sí. En cambio, el elevator pitch es el trasfondo de la película, el mensaje final de la película, que en mi interpretación es que el esfuerzo humano supera el talento innato. Ya está, ese es el elevator pitch. Tiene mucho más impacto y genera mucho más curiosidad por saber más. Entonces, Eh, ese siempre tiene que ser. Es básicamente la respuesta a la pregunta ¿qué haces? ¿Ok? Porque hay gente que pues aún está trabajando mucho en su elevator pitch y para mí hoy en día es un poquito viejo. ¿Ok? No sé si has visto la película en YouTube donde una persona entra a un ascensor y tienen pues un minuto y están dando su elevator pitch y al fin consiguen la tarjeta de presentación de la persona. ¿Has visto esto? No lo he visto, no lo he No, visto. ok.
Yo estoy seguro si buscas elevator pitch en Lo voy a Google, pues mirar. va a salir como de primero. Y para mí, pues es un poquito viejo esta táctica hoy en día. Y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Incluso si tú ves mi perfil en LinkedIn, mi asunto, ok, por debajo de mi nombre, ese es el headline en inglés. ¿Cómo El se llama en headline, sí. español? El headline. El titular. Titular, ok. Dice, ayudo a empresas B2B a aumentar sus ventas dramáticamente a través de capacitaciones, conferencias y cursos online. Entonces, inmediatamente la gente sabe, ok, ¿quién es mi público objetivo? Empresas en el mundo B2B. ¿Cuál es el beneficio? Aumentar sus ventas dramáticamente. ¿Cuál es mi solución? A través de conferencias, capacitaciones y cursos online. Y es algo tan sencillo. Incluso si estoy hablando con un cliente en lugar de decir empresas B2B, yo digo, pues yo ayudo a empresas como lo de ustedes a aumentar sus ventas a través de esta solución. Entonces estoy personalizándolo un poquito más y es muy sencillo de entender. Listo. Entonces la única cosa que yo agregaría antes de hacer la presentación es tal vez romper hielo un poquito más con el cliente. Entonces yo conecto con el cliente y yo digo, oye, Borja, yo vi en tu Instagram que tienes un libro y el prólogo es de Jonathan Lloyd. ¿Cómo conoces a él? Ok, algo aquí para generar un poquito más empatía. Claro. Sí, sí. Eso es muy, lo que comentas es muy importante, por ejemplo, el caso de LinkedIn, entrar ahí y ver si tienes cosas en común, porque precisamente como comentas, a mí siempre es decir, cuando ya hablo de ventas, digo el elevator pitch, pero siempre intento hablar de algo personal al principio, ¿no? ¿Y dónde estás? Sí. Estás en Bogotá, me encanta, ¿no? Y hace mucho tiempo que vives ahí, es decir, sí que como comentas es importante para crear un poquito más de conexión personal, digamos. Sí, exacto. Incluso cuando nos conectamos esta mañana, pues te pregunté de qué parte de Brasil estás, Sao Paulo. Chévere, claro. Yo estaba ahí durante el Mundial. Exacto. Sí. Exactamente. Total. Listo, entonces ya rompemos el hielo. Ok, explicamos obviamente el objetivo de la llamada y qué más. Entonces, como estabas diciendo, ¿no? Primero todo, intentamos romper el hielo, icebreaker de alguna forma. Ya me presento, le digo por qué te he contactado por LinkedIn y cuál es el objetivo de la llamada, ¿no? Y qué estamos haciendo en LinkedIn. Siempre en el elevator pitch me gusta usar palabras como acabar, transformar, disruptir, cosas así, que expliquen que hay un cambio de paradigma. Y después de eso, ahí ya empezamos, le explico que también dentro del objetivo de la llamada es entender pues cómo estáis, ¿no? Y cómo podría aportaros valor. Entonces, nada, cuéntame un poquito, pues, cómo está la empresa. Ya vi que estáis en este momento de crecimiento y quería, entender qué significa ese crecimiento a nivel de reclutamiento, que es lo que a mí me interesaba, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empieza, digamos, la pregunta propiamente de proceso, ¿no? Donde ya quiero preguntar, donde yo ya tengo mis 4 o 5 preguntas en la mente que quiero hacer y desde esas 4 preguntas ya inicio una conversación. Porque aquí el problema que se ve mucho es esas personas que tienen una lista de preguntas, digamos, que se nota que es una encuesta lo que están haciendo, no parece una conversación, ¿no? Entonces es importante que sea fluido y que vayas preguntando y adentrándote más en las preguntas. ¿Y qué significa? ¿Y por qué? ¿No? Lo que siempre digo es la mentalidad de niño repelente que quiere saber el por qué. Indigar más. Yo digo que los niños son los mejores vendedores porque siempre preguntan ¿por qué? Exacto. Sí. Esa es la actitud, esa es la mentalidad total. Ir adentrándote. ¿Y eso qué significa? Y estás utilizando este proveedor. ¿Y cómo te está funcionando? ¿Qué beneficio? Entonces, y siempre preguntas abiertas, porque el objetivo final es que la persona hable. Como hablábamos antes, para ser percibidos como carismáticos, tenemos que tener escucha activa. Y si no haces preguntas abiertas, esa persona no va a hablar. Entonces, no vas a poner en práctica ninguna escucha activa. Entonces, la clave siempre es preguntas abiertas, nunca preguntas de sí o no. ¿Estás creciendo? Sí. Así no vas a tener una conversación. Sí. ¿Estás contento con tu proveedor actual? Sí. Entonces, ¿qué conversación no vas a tener así? Siempre preguntas abiertas con el objetivo de que esa persona hable la mayor parte del tiempo. Tu objetivo tiene que ser que hable todo lo que quiera hablar, ¿no? Y interesarte genuinamente por esa persona. Chévere. Y eso es súper lineal con mi entrenamiento que doy en mi academia de las ventas B2B. Yo tengo un enfoque en 3 tipos de preguntas. Preguntas del pasado,
obviamente preguntas para entender por qué estamos ahí, por qué el cliente está dando a nosotros 10 minutos de su tiempo. Obviamente es porque tiene un problema que no quiere o quiere un resultado que no tiene todavía. Luego, preguntas del futuro para entender su trayectoria, dónde quieren estar, tal vez en 2 años, en 5 años, y cómo podemos ayudarle a llegar a esta meta, tener este logro. Y finalmente, preguntas de presente. Esas son preguntas más relacionadas con lo que estábamos hablando de cuál es el proceso en tomar una decisión, cuándo quieren comenzar con este tipo de cambio, quién está involucrado, presupuesto, puede ser cuál es el presupuesto, porque sabemos si el cliente solamente tiene $2,000 y tenemos soluciones de $20,000, pues no podemos ofrecer ese tipo de solución. Tenemos que encontrar algo que es más factible para el cliente. Muchas veces encontramos objeciones, durante el proceso de hablar con un prospecto, un cliente. Me imagino que tú sabes bien cómo manejar objeciones a través de tu experiencia. Es más fácil manejar una objeción en persona, más complicado manejar una objeción por direct messenger o por texto o por WhatsApp. ¿Qué tips nos puedes dar para tal vez manejar objeciones en direct messenger por LinkedIn o usar la persuasión para manejar una objeción tal vez de precio o no tengo tiempo? Perfecto. Siempre digo que en el tema de objeciones es lo que diferencia a un gran profesional de ventas de otro. Es ese momento que puedes darle la vuelta a la tortilla. Realmente ahí es donde se ve en acción a los mejores profesionales, porque son los que permiten cambiar una objeción, que al final una objeción es un escepticismo que tiene sobre las soluciones, que no está creyendo realmente. Consigues dar la vuelta a toda la situación, ¿no? Ahí es donde siempre he visto ese gran cambio, ¿no? Aquí varias cosas a tener en cuenta. La primera de ellas es, primer punto, tranquilidad. Porque veo muchas personas, muchos profesionales que cuando le dicen una objeción ya se ponen nerviosos y ya no ha terminado la frase, que ya están interrumpiendo y explicando todas las razones por las que se equivoca. No, tranquilidad. Ahí deja que termine. Es una objeción válida y muchas veces me gusta incluso devolverle la pregunta, ¿no? Y decir, ¿por qué esto es importante para ti? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué crees que esto podría ser importante? Siempre responderle con una pregunta. Muchas veces si la objeción no es muy buena, con la propia pregunta, él mismo se da cuenta que no es importante, ¿no? Entonces, a veces con la propia pregunta la persona ya para a pensar y dice, bueno, no, realmente no sería el caso, ¿no? Entonces, una pregunta, primer punto, sí que es importante. Y el segundo punto, además de una pregunta, es siempre me gusta pensar que voy a empezar negativo, porque muchas veces la objeción es válida. Sí. Y voy a tener que decirle, pues sí, pero siempre me gusta empezar negativo y terminar positivo, vender la solución de nuevo. Aquí, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, dentro de LinkedIn, ¿no? Vendíamos licencias, ¿no? Que eran bastante elevadas de inversión, dependiendo, ¿no? Y claro, una objeción típica es, esto es una licencia solo para una persona. Entonces, claro, esa objeción tengo que decir que sí, ¿no? Voy a empezar negativa porque refuerza un pensamiento negativo. Y digo, sí, es una licencia por persona. Pero ¿esto es una objeción o es una queja? Porque pues eso es algo que has escuchado de Grant Cardone, me imagino. ¿El qué, disculpa? ¿Has escuchado de Grant Cardone? No. Ok, definitivamente debes leer algunos de sus libros. 10X, Vendes o Vendes es otro. Okay. Y él habla mucho de las objeciones. Y él dice que a veces hay quejas y hay objeciones. Entonces, si alguien dice, vale esto por solamente una licencia de una persona, sí, eso es. Pero eso no significa que no quieren comprar, solamente están quejando. Sí. Claro, sí. Claro. Es un buen punto también. Ahí a veces pues una cosa entre medias, ¿no? Pero una pregunta muy habitual, ahora que me ha venido a la cabeza, de decir, oye, Borja, si he entendido bien, esa licencia es únicamente para un usuario. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces ya sientes el escepticismo de decir, joder, esto no va a funcionar para nosotros porque necesitamos tantas licencias, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí la tentación es decir simplemente, sí, es así. Claro, eso lo único que hace es reforzar un pensamiento negativo o también una queja, ¿no? Entonces, lo que siempre tienes que pensar es, voy a empezar negativo, pero ¿cómo termino positivo? Entonces, muchas veces decía, sí, pero como es una solución corporativa y la propiedad de la información va a estar para la empresa, tú puedes cambiar la licencia cuando quieras. Además, vas a tener un equipo de soporte que te va a apoyar en todo momento para hacer esas transiciones. Entonces, claro, aprovecho esa objeción o también queja, ¿no?
para Sí. empezar negativo y terminar positivo y vendiendo nuevo una parte de las soluciones. Por ejemplo, el que van a tener un equipo de soporte corporativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre me gusta pensar en esa forma con las objeciones. ¿Cómo termino siempre positivo? Chévere, chévere. Entonces, es el mismo proceso si vas a manejar una objeción por texto, por ejemplo. Entonces, vas a escribir lo mismo. ¿Sí? Sí, diría sí y el Sí. famoso pero. Sí, pero te vamos a estar apoyando en todo momento a través de este tipo de soluciones. Sí, pero vas a tener un consultor que te va a estar apoyando todo el año para ver todo el retorno de inversión de eso. Sí, pero, esa es la clave, sí, pero no. Entonces, Chévere. siempre terminar positivo. Sí, y esto es muy similar a la táctica que yo uso también. ¿Ah, sí? Está de acuerdo con el cliente inmediatamente, pues en el caso que no, eso es el precio para pues tal vez mi táctica es más para ver si hay una objeción de verdad, ¿ok? Porque si alguien solamente va a decir, eso es el precio, sí, esto es, y vamos a obviamente ofrecer ese soporte y vas a tener esas opciones. ¿Qué te parece? Y si el cliente dice, no, aún yo creo que eso es fuera de nuestro presupuesto, ahora yo tengo pues la verdadera objeción. Entonces, definitivamente, esto no fue una queja, fue una objeción. Y ahora voy a entrar a otro proceso que es, entiendo perfectamente, incluso muchos de nuestros clientes, como ustedes, estaban diciendo exactamente lo mismo antes de comenzar con nosotros. Te cuento una historia de Borja, gerente general de una empresa muy similar a ustedes. Él al fin tomó la decisión de aceptar, obviamente, no sé, la prueba con nosotros de los primeros 3 meses. Y en menos de 3 meses, ellos aumentaron su pipeline tanto, podrían convertir reuniones en LinkedIn de 1 en 10 a ahora 5 en cada 10 y han aumentado sus ventas tanto. Si podemos hacer lo mismo para ustedes, eso significaría un aumento de 10 millones de pesos o $10,000 por mes. ¿Te parece esta una buena inversión? Y ahora esto es una pregunta cerrada, porque aquí solamente queremos sí o no. Totalmente. Y muy interesante lo que comentas, que también comento en el libro, que es el tema para ser persuasivo del storytelling. Sí. Y lo que estás haciendo en esa objeción es decir un mini storytelling, porque al final un testimonio de un cliente, un caso de éxito de un cliente, es precisamente un mini storytelling. Una persona, una empresa que pasó por un desafío parecido al del cliente y acabó teniendo esos resultados y ese éxito. Entonces, también importantísimo para ser persuasivo. Y chévere. Y la otra cosa que a mí me encanta de las stories es que a veces es complicado para nosotros generar empatía con todo el mundo, porque sabemos que si estamos enfrente de un CEO de 70 años que no tiene perfiles en las redes sociales, es más complicado generar esta empatía. Pero ellos pueden generar empatía con las personas, los protagonistas dentro de las stories, si son personas Exacto. como ellos. Sí, entonces por Exacto. eso me gustó. Listo, entonces, pues vamos terminando, Borja. No sé si tienes algunos otros. Pues cuéntanos un poquito de tu libro y dónde podemos encontrarlo. Claro que sí. Muchas gracias, Chris. El libro se llama precisamente Potencia tu persuasión, porque el objetivo del libro es mejorar esta habilidad interpersonal tan importante y no porque yo lo diga que es importante. De hecho, en LinkedIn cada año hacemos un reporte para ver las habilidades más demandadas. Y precisamente la persuasión es la segunda habilidad más demandada por las empresas. No solo es importante y va a ser game changing para tu proceso de ventas, sino que Ajá. además te va a dar muchísima empleabilidad, porque es de las habilidades más demandadas por las empresas. Y el libro va de eso, de cómo mejorar este soft skill para todos los ámbitos de la vida profesional y personal, a través de un método con diferentes elementos a mejorar. Por ejemplo, como hablábamos en el día de hoy, cómo mejorar el carisma, cómo aplicar el storytelling, cómo crear reciprocidad, cómo generar pasión. Importantísimo, por ejemplo, el momento de la presentación. Sí. Cómo mostrar esa energía, esa pasión que crees en ese servicio, en esa solución que estás posicionando. Y hablamos pues de todo eso y también incluso de mentalidad en el libro, porque también es muy importante cambiar nuestra mentalidad, sobre todo en ventas, tener una mentalidad positiva, tener una mentalidad de crecimiento, como bases que sustentan todo. No, Sí. no sé si es casualidad o causalidad que los mejores profesionales de ventas son siempre extremadamente positivos. Entonces hablaremos también mucho de ese libro, está disponible en Amazon, como dije, tanto en ebook, por si quieres leerlo ya, bajártelo ya,
o también en formato papel. Ahí en Colombia todo directamente es en Amazon.com, porque claro, no hay un Amazon local, ¿no? Entonces es todo Amazon.com, tanto el ebook como el libro físico. Sí, pero yo pedí un libro hace un par de semanas desde Amazon.com y llegó en 3 días. Entonces, Sí, va muy rápido. Así es muy rápido. Obviamente el costo de la entrega es un poquito más costoso. El libro fue $15 y el costo de entrega fue $12. Entonces, Ese es un poco el problema. Sí, y también, esto puede ser una objeción de la gente. Es como, ¿por qué voy a pagar casi el mismo precio del libro para la entrega? Pero, sí. Exacto. Y de hecho mi libro físico en Amazon son $10. Sí, y probablemente los gastos de envío puede que estén son por ahí, más. dependiendo del país. Sí. Probablemente será más caro el envío. Sí, pues estoy seguro vale la pena. ¿Ok? Totalmente. Listo, entonces hay una pregunta que siempre yo hago a mis invitados en cada podcast y para terminar, y obviamente te voy a hacer lo mismo. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Borja que solamente tenía como, voy a decir, 18 años, ¿ok? Sí. ¿Qué te aconsejarías? Buena pregunta. Mira, va muy por el lado de un poco lo que hemos estado hablando un poquito el día de hoy. Enfócate en mejorar habilidades blandas, no habilidades duras o habilidades técnicas, porque ahí está el verdadero éxito, realmente. El conocimiento que se perpetúa, lo que tú aprendas ahora sobre comunicación o sobre persuasión, va a estar contigo por décadas. Lo que tú aprendas ahora, no sé, sobre marketing digital, en 10 años no te ha servido de nada. Entonces, enfócate en mejorar soft skills, que ahí está el verdadero retorno de inversión y el éxito profesional y personal desde mi punto de vista. Chévere, sí. Y estoy de acuerdo con esto. Incluso has visto un TED Talk de Victor Coopers. Él habla él es de España, yo creo. Sí, es español, sí. El actitud suma, ¿ok? Entonces, es como, no, multiplica, perdón. Sí, entonces el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplican. Y esto es una parte grande, obviamente, de las habilidades blandas. Super. Y más ahora que está llegando la inteligencia artificial. ¿Y qué está haciendo la inteligencia artificial? Que cada vez menos las habilidades técnicas o conocimientos sean menos importantes, porque eso se va a poder automatizar. Y nunca vamos a poder competir por conocimiento. En cambio, lo que nos va a diferenciar es esas habilidades blandas, ser creativos, trabajar en equipo, persuasión, comunicación. Por eso también no solo creo que es las habilidades de ahora, sino sobre todo del futuro, ¿no? Sí, la única como caveat que voy a agregar aquí es, detrás de las habilidades blandas también hay una ciencia para implementarlos. Y yo digo que eso es una parte de una habilidad dura. Y obviamente eso es lo que yo hago mucho con mis clientes, pero estamos bien alineados. Listo, pues Borja, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast y todo el mundo escuchando. De nuevo, si este fue tu primera vez, recuerdes que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido, igual de este episodio. Y finalmente te invito a mi página, másventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y obviamente, si te gustó este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos, conocidos, colegas, específicamente si tienen que mejorar su persuasión, porque obviamente este va a aportar un montón a ellos. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente. Y muchas gracias, Borja. Chao. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, chao.